¿Qué tal, familia Abrelais? Espero todos se encuentren en casa bien. Ahí les invito a poder abrir sus Biblias y que me sigan en la lectura en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21. Dice la palabra de Dios: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la incircuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, y al fin vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿No? Acá vemos claramente, ¿no?, de que Pablo reprende a Pedro, ¿no? ¿Y por qué reprende a Pedro? Porque Pedro estaba siendo hipócrita en ese momento, ¿no? Porque estaba obligando a los demás a que cumpliesen la ley, ¿no? Y cuando él no la cumplía, ¿no? Él quería que los demás la cumplan, pero él no la cumplía, y él vivía como los gentiles, vivía como alguien que solamente enseñaba, pero no practicaba lo que enseñaba, ¿no? No era una persona que verdaderamente estaba aplicando la ley de Dios en su vida, ¿no? Y prácticamente estaba haciendo, ¿cómo se llama?, entender, ¿no?, a las personas de que ellos eran justificados por la ley, pero Pablo no lo reprende y le dice: no, nadie es justificado por la ley, ¿no? Somos justificados por Jesús, ¿no? Por la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿no? Que gracias a Jesucristo nosotros somos justificados, ¿no?, por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario que Él hizo por nosotros, ¿no? Y nadie es justificado por la ley, ¿no? Y muchas veces pasa eso en las congregaciones, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿no? Porque hay muchas personas que obligan muchas veces a los demás a hacer cosas que ellos mismos no practican, ellos mismos no hacen, ¿no? Y nosotros tenemos que siempre autoanalizarnos, siempre ver verdaderamente cómo estamos andando, ¿no?, delante de Dios, porque no podemos enseñar algo y decir algo que nosotros no mismos practicamos, no mismos aplicamos en nosotros mismos, ¿no?, en nuestra vida, ¿no? De nada vale solamente aprenderse toda la ley de Dios y enseñarla si no la aplicamos en nosotros mismos, ¿no? Que no hay un cambio en nosotros, ¿no? Es como cuando muchos juzgan a otros y la palabra también nos enseña, ¿no?, que si quieres quitar la paja que está en el ojo de tu hermano, tienes que quitar primero la viga que hay en tu ojo, ¿no? Que muchas veces queremos quitar aquello que vemos mal en otra persona, pero no quitamos las cosas que hay mal en nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que también pasaba aquí, ¿no?, en este pasaje, ¿no? De que Pedro aparentaba algo, ¿no? Aparentaba algo, y cuando veían que lo estaban observando, se alejaba de donde estaba, como diciendo: yo no estoy ahí, ¿no? Yo no estoy ahí, no tengo nada que ver ahí, ¿no? Pero por eso Pablo lo reprendió, ¿no? Lo exhortó, ¿no?, para que él se diera cuenta, ¿no?, de que no debe andar, ¿no?, haciendo y diciendo cosas a las demás personas que él mismo no cumplía, ¿no? Tenemos que hacer verdaderos hijos de Dios, ¿no? Que todo lo que nosotros aprendemos a través de su palabra nosotros podamos aplicarla
y podamos ser luz, ¿no? Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Que nosotros podamos ser luz en este mundo, ¿no? Ser la sal de esta tierra, ¿no? Nosotros tenemos que practicar y vivir, ¿no? Lo que nosotros leemos a través de su palabra, lo que Dios nos enseña a través de su palabra, nosotros tenemos que aplicarla para que la palabra nos transforme a nosotros mismos, ¿no? Nos transforme, nos vaya cambiando y vaya quitando las cosas que no le agradan a Dios de nosotros, ¿no? Porque sabemos que nosotros somos seres humanos que muchas veces podemos fallar, pero Cristo es quien nos va ayudando y nos va enseñando cada día, ¿no? A través de su palabra, cómo tenemos que caminar conforme a Él, ¿no? Y eso es lo que la palabra de Dios hoy nos quiere enseñar, ¿no? Y le doy gracias, ¿no?, a cada uno de ustedes por el tiempo, ¿no?, que se han dedicado para poder ver este pasaje, para poder meditarlo, ¿no? Y para poder entender de que nosotros tenemos que ser tenemos que ser testimonio, ¿no? Tenemos que ser testimonio y entender de que nosotros tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores de su palabra, ¿no? Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes que están ahí en sus casas, los que me están viendo, y que esta palabra espero que haya sido de bendición, y conmigo será hasta otra oportunidad. Bendiciones.